Imagina que estás manejando a más de 250 km/h. El auto vibra, el casco retumba y en lo único que piensas es en esa última milésima que estás intentando arrancarle al reloj. En una vuelta que, en teoría, no cambia nada, pero que, para ti, significa todo. Y de pronto aparece un auto delante, un movimiento mínimo, un error imposible de corregir y entonces ocurre esto. El impacto es brutal y tu auto se desintegra al instante. El chasis se parte, las piezas salen disparadas en todas las direcciones y tu cuerpo vuela por el aire, completamente expuesto, sin nada que te proteja. El golpe contra el suelo es seco, violento e imposible de olvidar para quienes lo vieron. Y en cuestión de segundos, el circuito pasó del ruido ensordecedor a un silencio que dejó helada la sangre de todos los presentes. Y lo más increíble, lo más difícil de procesar, es que la sesión continuó. Los autos siguieron girando, seguían pasando por el mismo lugar donde, minutos antes, había ocurrido la tragedia, como si nada hubiera pasado. Pero eso ni siquiera es lo más desgarrador de esta historia. Lo verdaderamente devastador es el motivo por el cual estabas llevando el auto tan al límite, buscando una vuelta que cualquiera habría abortado. Porque dentro del equipo más mítico y más exigente de la Fórmula 1, tú no eras un piloto más. Eras la promesa, el que representaba lo que el equipo llevaba décadas buscando, el único al que el mismísimo Enzo Ferrari veía como a su propio hijo, el que estaba destinado a llevar ese escudo a la gloria. Y justamente ahí, en el único lugar donde debías estar protegido, fue donde todo explotó. No fue una falla mecánica, no fue un error de estrategia, fue algo mucho más personal. Porque quien te traicionó fue tu propio compañero de equipo. La persona de la que menos lo esperabas, la que estaba a tu lado en el garaje, en cada sesión, en cada reunión, en cada momento. Alguien con quien compartías cada fin de semana y que aún así decidió romper un acuerdo y dejarte expuesto delante del mundo entero. Fue una traición tan directa y tan fría que desde ese día todo cambió para siempre. Desde ese momento ya no eran dos pilotos compartiendo equipo, eran dos rivales encerrados en el mismo box. Dos personas que se odiaban, dos mundos que chocaban en cada reunión, en cada clasificación y en cada mirada. Había odio, orgullo herido, resentimiento y una necesidad enorme de demostrar que seguía siendo quien llevaría a Ferrari a lo más alto, incluso cuando había sido traicionado. Esa vuelta, la vuelta del accidente, no era solo velocidad, no era solo buscar un tiempo, era una respuesta, una venganza, una forma de recuperar algo que sentías que te habían arrebatado, una forma de decir, todavía estoy aquí. Esta fue la tragedia que vivió Gilles Villeneuve, pero lo más trágico es que esta historia no terminó con su muerte, porque la persona que lo traicionó, la que desencadenó todo este caos, también terminó enfrentando el mismo destino. Dos personas distintas, dos carreras, dos vidas marcadas que terminaron en tragedia, unidas por una sola decisión que nunca debió tomarse. Y lo que ocurrió esa tarde fue apenas el inicio de una cadena de desgracias que vendrían poco después. Así que quédate hasta el final para que descubras todo lo que ocurrió y cómo estos sucesos marcaron a Ferrari para siempre. Antes de convertirse en uno de los pilotos más queridos que haya pasado por Ferrari, Gilles Villeneuve tuvo un camino muy distinto al de sus rivales. Mientras la mayoría venía de escuelas europeas, categorías formales y programas de desarrollo, él empezó su carrera en motos de nieve en Quebec. Compitió sobre hielo a temperaturas bajo cero, con saltos, derrapes y golpes que habrían frenado a cualquiera. Ahí aprendió algo que lo acompañaría toda su vida: cómo controlar un vehículo al límite absoluto. Y cuando pasó a los autos, no cambió su estilo, solo cambió el instrumento y la superficie. En la Fórmula Atlantic, dominó con un nivel que llamó la atención incluso fuera de Canadá, cuando en 1976 ganó 9 carreras de 11, un récord absoluto. Ese mismo año, en una carrera en Trois-Rivières, humilló a varios pilotos de Fórmula 1 que fueron a participar de forma especial. Entre ellos estaba James Hunt, el vigente campeón del mundo, que quedó tan impresionado que recomendó su nombre directamente a McLaren. Sin embargo, el equipo británico lo probó una sola vez y lo descartó rápidamente. Lo consideraron demasiado arriesgado, demasiado brusco, demasiado indomable.
Y cuando parecía que la oportunidad de Gilles en Fórmula 1 se esfumaba, ocurrió algo que nadie vio venir. Ferrari lo llamó para reemplazar a nada más y nada menos que al bicampeón mundial Niki Lauda. Enzo Ferrari, que rara vez apostaba por pilotos jóvenes o inexpertos, vio en Villeneuve algo que nadie más tenía. Le recordaba a los pilotos de la vieja escuela: valiente, agresivo y obsesionado con ir más rápido sin importar las consecuencias. Enzo no solo lo contrató, sino que lo adoptó emocionalmente, como si fuera su propio hijo. En el inicio de su carrera, esa obsesión por empujar los límites lo llevó a protagonizar momentos impresionantes, pero también a cometer múltiples errores y accidentes. Y cuando todos lo criticaban, Enzo Ferrari lo defendía en público. Además, dentro de Maranello, muchos decían abiertamente que Gilles era el elegido, el que tenía la personalidad y el espíritu que el Commendatore buscaba hacía décadas. Aún así, dentro de ese carácter extremo había algo que lo hacía diferente: su lealtad absoluta. Y en 1979 quedó demostrada de una forma que pocos recuerdan, pero que definió quién era. Llegaron al Gran Premio de Italia con opciones al título tanto Gilles como su compañero Jody Scheckter. Entonces, Ferrari estableció un pacto simple: si Scheckter lideraba en Monza, Gilles no lo atacaría, sería su escudero. Durante la carrera, Villeneuve fue más rápido y pudo haberlo pasado, en lo que era su última oportunidad matemática de convertirse en campeón del mundo, pero no lo hizo. Se quedó detrás, vuelta tras vuelta, protegiéndolo, aún sabiendo que estaba renunciando a sus propias opciones al título. Al final de la carrera, Scheckter fue campeón y Gilles mantuvo su palabra. Y cuando le preguntaron por qué no había intentado adelantar, respondió tranquilamente: porque un hombre debe cumplir su palabra. En ese momento, todos notaron que era solo cuestión de tiempo para que alcanzara la gloria con Ferrari. Y su forma de pensar, esa línea moral tan rígida, es esencial para entender lo que ocurrió después. Porque justamente por eso, cuando alguien dentro de su propio equipo rompió un pacto mucho más simple, algo en Gilles se quebró. Y esa herida emocional fue la chispa que, días después, lo llevó a sufrir una tragedia absoluta. 1982 no fue un año normal. Se sentía distinto, pesado, como si cada fin de semana pudiera pasar algo que nadie quería imaginar. Ferrari venía de 2 temporadas difíciles. 1980 fue un desastre. Un auto nervioso, lento e incapaz de pelear. Y aunque 1981 fue mejor, siguió lejos del nivel que el equipo esperaba de sí mismo. En Maranello estaban cansados de ver cómo su nombre se mantenía lejos de los títulos, pero ese año por fin tenían algo diferente. Un auto fuerte, una base sólida y una dupla que muchos veían como una de las más completas del paddock. Por un lado estaba Gilles Villeneuve, el piloto que podía dominar el caos y encontrar velocidad donde nadie más la veía. Por el otro estaba Didier Pironi, más calculador y más constante, un piloto hecho para sumar puntos. Tenían lo que necesitaban para volver a lo más alto: talento, velocidad y un proyecto claro. Pero a pesar de eso, nada arrancó como debía. En Long Beach, Villeneuve terminó tercero, pero fue descalificado. Un golpe durísimo. No solo para él, sino para un equipo que ya estaba cansado de tantos fracasos. Y a medida que las carreras fueron pasando, la situación no mejoró. Abandonos, fallas y oportunidades que desaparecían. Un comienzo irregular que dejó al equipo bajo una presión enorme y a los pilotos con una necesidad urgente de resultados. Y en medio de ese clima tenso, cargado y asfixiante, llegó Imola. Una carrera marcada por la guerra política entre la FOCA y la FISA, donde los equipos británicos, Williams, McLaren, Lotus y Brabham se retiraron y la parrilla quedó reducida a apenas 14 autos. Para Ferrari esto era un regalo. Estaban en su gran premio de casa, con 2 pilotos capaces de ganar y sin rivales reales. Solo tenían que hacer una cosa, la más básica de todas: no pelear entre ellos. Por lo que llegaron a un acuerdo simple. Pero en 1982 nada era realmente simple. Y así llegamos a Imola, donde ese pacto iba a romperse y abriría el camino a una de las tragedias más oscuras que la Fórmula 1 haya visto jamás.
El Gran Premio de San Marino de 1982 no era una carrera normal. Como mencioné, la parrilla quedó con apenas 14 autos por la guerra política entre la FOCA y la FISA, por lo que Ferrari tenía una oportunidad de oro, y desde las primeras vueltas quedó claro que la aprovecharían. Villeneuve iba primero y Pironi detrás, un 1-2 cómodo, prácticamente asegurado, hasta que llegó la orden que lo cambió todo. Una sola palabra que todos en Maranello entendieron: slow. Un cartel que el equipo mostró desde el muro, dirigió a ambos pilotos y que significaba exactamente lo que parecía: bajar el ritmo, conservar posiciones, asegurar el 1-2. Un mensaje claro y directo. Gilles lo vio, Pironi también, y durante varias vueltas todo siguió en orden. Gilles adelante, marcando el ritmo que le habían pedido, y Pironi detrás, siguiéndolo a la distancia que debía mantener. Pero faltando pocos giros para el final, la carrera cambió por completo cuando Pironi decidió atacar, sin aviso, sin necesidad y sobre todo sin respetar el mensaje que ambos acababan de recibir por parte del equipo. Gilles, sorprendido, lo superó una vuelta más tarde, pero lo hizo sin agresión. Para él, ese gesto bastaba. Era su forma de recordarle a su compañero: respetemos lo acordado. Pero no fue así. Pironi volvió a atacar, más decidido, más agresivo, más fuerte. Y en ese momento, lo que parecía una simple maniobra empezó a sentirse distinto para Villeneuve. No era solo una disputa por la punta, era algo personal, algo que no correspondía a un acuerdo entre compañeros. Gilles volvió a quedar detrás, aceleró, recuperó la punta y aún así mantuvo el pacto. Porque él era así, porque una palabra valía más que cualquier trofeo. Pero en la última vuelta, cuando la carrera ya debería haber estado definida, Pironi lanzó un ataque final que nadie esperaba, en un punto del circuito donde no se ataca a un compañero. Mucho menos cuando la orden desde el muro sigue siendo proteger el resultado. Sin embargo, así lo hizo. Lo adelantó y ganó. Gilles cruzó la meta a menos de medio segundo, pero la distancia real entre ellos, desde ese instante, fue irreparable. En el podio, el contraste era brutal. Pironi sonreía, celebraba y levantaba la copa. Por el otro lado, Gilles ni siquiera quería subir, no quería mirar, no quería hablar. Para Villeneuve, Pironi le había robado la victoria y, cuando bajó del auto, la calma que tanto lo caracterizaba desapareció. I'll never forget how angry he was. He was raging. No entendía qué había pasado, no entendía por qué, solo sabía que ahí, delante de todos, algo se había roto. Porque para él, no solo fue una derrota, fue una traición. Una traición pública, precisamente en el lugar donde había dado su mayor acto de lealtad 3 años antes. Villeneuve estaba tan furioso que prácticamente tuvieron que obligarlo a subir al podio, porque lo que más le dolió fue que la traición vino de alguien a quien él consideraba un amigo cercano. Y en Ferrari todos lo sintieron, la relación se había roto para siempre. Lo que nadie imaginaba era la secuencia de catástrofes que ocurrirían poco después. Pero antes, si estás disfrutando este video, suscríbete. Después de Imola, algo cambió en Gilles. No hizo falta una discusión ni una confrontación, simplemente dejó de hablarle a Pironi. Un silencio frío, incómodo e imposible de ignorar para cualquiera dentro del equipo. Los mecánicos lo notaban, los ingenieros también, hasta el mismo Enzo Ferrari tomó conocimiento de lo ocurrido, pero su reacción no fue la que Gilles esperaba. Enzo no quiso intervenir, no quiso que el equipo se involucrara, y su mensaje fue simple: no se metan. Para él, la carrera había terminado y no había nada más que discutir, y esa indiferencia, esa distancia fue la que dejó a Gilles más solo que nunca. En ese momento, en ese vacío, fue cuando la guerra explotó. For Gilles, it was all about friendship. He could not get over how his trust had been betrayed. Gilles said, I'm not going to speak to him again, ever. I've declared war. En los días posteriores, Gilles se volvió más reservado. No buscaba explicaciones, no buscaba una mediación, no buscaba resolver nada. A partir de ese momento, solo se dedicó a trabajar. Pasaba horas revisando datos, analizando su manejo, pidiendo ajustes mínimos al auto. No hablaba mucho, pero cada gesto transmitía la misma idea. Tenía algo que demostrar. Alain Prost, que en ese entonces era piloto de Renault, describió así lo que ocurrió. The week after, I was on my phone for hours trying to calm down Gilles. He could not calm down. Y mientras todo ese peso y tensión seguían creciendo, Gilles dejó de ser el mismo piloto que habían conocido. Parecía una persona totalmente diferente. Y nadie en Ferrari, ni siquiera él, imaginaba que días después, en Zolder, ocurriría la tragedia que cambiaría todo.
Después de Imola, Gilles llegó a Zolder cargando un peso que no había logrado soltar. Las 2 semanas anteriores habían sido de silencio, de obsesión y de una necesidad cada vez más fuerte de demostrar que seguía siendo el líder en Ferrari. Y en Bélgica tenía la oportunidad perfecta. Desde el inicio estaba claro que sería un gran premio diferente. It was one of the few races I didn't go to. Melanie was doing her first communion. I thought, first communions come once in a lifetime. There are going to be many more races. Y así, con un ambiente cargado, tenso e incómodo, llegó la clasificación. Los Renault marcaban la diferencia, eran los más rápidos y constantes, un paso por delante del resto. Mientras tanto, Ferrari intentaba acercarse, pero no era suficiente. Dentro del equipo, sin embargo, la guerra interna continuaba. Pironi había marcado un tiempo mejor que el de Gilles. En la tabla estaba adelante, y para Villeneuve eso era mucho más que una diferencia de décimas. Era una cuestión de jerarquía, de orgullo, de dejar en claro que seguía siendo él quien estaba por delante y que haría lo que sea para conseguirlo. Sin embargo, no era el mejor momento para buscar una gran mejora y los ingenieros lo sabían. Los neumáticos ya tenían desgaste. Las vueltas rápidas anteriores, donde había empujado su auto al límite, habían dejado poco margen y las probabilidades reales de bajar el tiempo eran mínimas. Aún así, Gilles decidió salir. No buscaba una vuelta racional, estaba empujando, forzando frenadas, estirando trayectorias, llevando el Ferrari más allá de lo que el auto parecía estar dispuesto a dar. Cada curva la tomaba al límite, y en esa vuelta rápida, el Ferrari número 27 alcanzó un auto mucho más lento, el March de Jochen Mass. Villeneuve alcanzó una velocidad muy superior en una de las zonas más rápidas y angostas del circuito. En ese instante, la decisión era simple: o levantar, abandonar la vuelta y aceptar que Pironi lo vencería, o intentar cerrarle igual a pesar del peligro de tener tan cerca el auto de Mass. Gilles eligió seguir, y entonces ocurrió esto. El Ferrari chocó con la parte trasera del March, y aunque no fue un impacto violento a simple vista, a esa velocidad, con ese ángulo, fue suficiente. El auto de Gilles se levantó del suelo, giró varias veces en el aire y se golpeó violentamente contra el asfalto. El golpe fue tan intenso que el Ferrari prácticamente se desintegró. Suspensión, ruedas y partes del chasis salieron despedidas en distintas direcciones. Pero no solo eso, sino que, en el momento del impacto, el cuerpo de Gilles fue expulsado del auto y salió proyectado más de 50 metros. Y cuando los comisarios llegaron, se encontraron con una escena de terror. El cuerpo de Villeneuve estaba entre las mallas de contención, inmóvil, con el casco separado, sin reacción alguna. Los médicos ingresaron de inmediato e intentaron reanimarlo en pista antes de trasladarlo. Y minutos después, un helicóptero aterrizó y se lo llevó al hospital de Lovaina. Villeneuve aún tenía pulso, pero no respiraba. La espera se hizo eterna, tensa y cargada de una esperanza mínima a la que todos se aferraban. Una vez que Gilles fue retirado del circuito, fue el mismo Pironi quien recogió su casco y lo llevó al garaje sin decir nada. Nadie dijo nada. Pero lo más increíble de esto es que, a pesar del momento terrorífico que acababa de ocurrir, la clasificación continuó con total normalidad, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, en el box de Ferrari, el silencio era total. Y mientras todo esto ocurría, Joanna, la esposa de Gilles, viajó inmediatamente para estar ahí con él. Para sorpresa de muchos, otro que fue al hospital fue Didier Pironi. De hecho, fue el único piloto que fue a visitarlo. Pero, luego del arduo trabajo de los doctores y de horas de agonía que se hicieron eternas, se confirmó lo que nadie quería escuchar. Gilles Villeneuve había fallecido con tan solo 32 años. Lamentablemente, esa fue solo la primera de todas las tragedias que estaban por ocurrir. Pero antes, si has llegado hasta aquí, probablemente estés disfrutando de este video, así que suscríbete. La muerte de Gilles Villeneuve no cerró una historia, sino que inició una secuencia de eventos mucho más oscuros. Luego de lo ocurrido, Ferrari decidió retirarse del Gran Premio de Bélgica. El equipo volvió a Maranello en silencio, sin su piloto más querido, sin la figura que había encarnado todo lo que Ferrari decía representar. Por su parte, Enzo Ferrari quedó profundamente golpeado. Había visto morir a muchos pilotos a lo largo de su vida, pero con Gilles fue distinto. No solo había perdido un corredor, había perdido a alguien en quien confiaba ciegamente, a alguien que corría como él creía que debía correrse, a alguien a quien quería como a su propio hijo.
En Ferrari, el vacío era total. En el box, en la fábrica, en el paddock. Pero el impacto más devastador no fue institucional. Fue humano y tuvo nombre propio: Didier Pironi. Después de Zolder, Pironi ya no fue el mismo. Quienes estaban cerca de él lo notaron enseguida. Se volvió más callado, más cerrado y cada vez más aislado dentro del paddock. La culpa nunca se dijo en voz alta, pero estaba ahí, en las miradas, en los silencios, en las conversaciones a sus espaldas. Aún así, siguió corriendo y 2 semanas después, la Fórmula 1 llegó a Canadá. En la largada, el Ferrari de Pironi, que había conseguido la pole, quedó detenido en la grilla. Desde atrás, Riccardo Paletti largó sin tiempo para reaccionar, y cuando vio el Ferrari detenido delante suyo, ya era demasiado tarde. El impacto fue brutal. El auto de Paletti se incrustó contra el Ferrari y quedó con toda la parte frontal destrozada. Pironi, que salió ileso, fue uno de los primeros en correr hacia el auto de Paletti, pero el tanque de gasolina se rompió en el impacto y una bola de fuego envolvió al auto. El golpe fue tan violento que la barra de dirección se incrustó en su pecho, le destrozó el tórax y lo dejó inconsciente. Por ese motivo, el piloto no salía del auto cuando los médicos intentaban asistirlo. Cuando finalmente lograron sacarlo, aún tenía signos vitales, pero las heridas internas eran demasiado graves. Murió poco después en el hospital. No por las quemaduras, sino por el impacto inicial en el pecho. Así, la vida de Riccardo Paletti llegó a su fin con tan solo 23 años. 2 pilotos fallecidos, 2 Ferraris involucrados, y la temporada todavía no había terminado. Pironi volvió a subirse el auto, pero lo peor para él estaba por llegar. En Hockenheim, durante la clasificación, salió a buscar una vuelta rápida. Delante suyo, casi invisible, estaba el Renault de Alain Prost circulando mucho más lento, en una escena que tenía algo inquietantemente familiar. Un auto lanzado a toda velocidad, otro mucho más lento adelante. Una diferencia de ritmo imposible de compensar y una decisión tomada demasiado tarde. Pironi no lo vio a tiempo. El Ferrari impactó de lleno contra la parte trasera del Renault y el choque fue devastador. El auto se levantó, se desintegró y volvió a caer violentamente sobre el asfalto. Car went like this, beside me. Las piernas de Pironi quedaron destrozadas. Las lesiones fueron múltiples y gravísimas, y durante horas los médicos lucharon por salvarlas. Finalmente, Pironi sobrevivió, pero su carrera en Fórmula 1 terminó ese mismo día. Nunca volvió a competir en la categoría. Y luego llegó lo peor. Una recuperación larga, dolorosa, llena de cirugías, rehabilitación y meses de incertidumbre. Pironi tuvo que volver a aprender a caminar, a moverse, a aceptar que el camino que había seguido toda su vida se había cerrado para siempre. Y aunque durante un tiempo se alejó del deporte motor, la necesidad de competir seguía ahí, por lo que, a mediados de los 80, encontró las competencias en lanchas offshore, una disciplina distinta pero igual de peligrosa, igual de extrema. Pironi volvió a sentirse piloto, volvió a sentir la velocidad, el riesgo, la adrenalina y volvió a ganar. Sin embargo, en 1987, durante una carrera en alta mar frente a la costa de Inglaterra, su lancha impactó violentamente contra otra embarcación. El accidente fue fatal. Didier Pironi murió en el acto con solo 35 años. Y con el tiempo quedó claro que Zolder no había sido un punto final, sino que había sido el comienzo de una cadena de tragedias que nadie vio venir. Una cadena que inició con un pacto roto que se pudo haber evitado y 3 vidas que se pudieron haber salvado. Gilles Villeneuve nunca fue campeón del mundo, pero hubo algo que siempre estuvo claro: nadie corría como él. No se guardaba nada, no calculaba y fue leal al equipo hasta el final. Por eso, Ferrari lo sintió como una pérdida irreemplazable. Y décadas después, su nombre sigue pesando más que muchos títulos. Porque hay leyendas que no necesitan coronas. Pero, lamentablemente, estos no fueron los únicos pilotos que perdieron la vida sobre un auto de Fórmula 1. Así que mira este video para conocer las historias más desgarradoras, impactantes y crueles que marcaron para siempre la categoría, para conocer las muertes más trágicas en la historia de la Fórmula 1.